por su intervención y podemos empezar con la ronda de preguntas. Gracias, Premier. Primera pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a través de los medios de comunicación a esta hora de la tarde. La Carta Magna señala que el fin supremo de todo esto es el ser humano, los ciudadanos, todos los peruanos. Si bien es cierto, no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro, pero la sospecha puede ser válida. Este enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, usted ha señalado o ha hecho hincapié que el Ministerio Público es que tiene sus desafíos, pero el Ministerio Público es una institución señera, base de nuestra Constitución, de nuestra sociedad. La Junta Nacional de Justicia, recién formada, no podría darse el caso de que se esté creando una crisis adrede, porque tenemos ya poco menos de un año para que el Ejecutivo concluya su mandato y encuentre un Ministerio Público débil, endeble en las acusaciones que se ciernen sobre la Presidenta de la República y sobre varios de los ministros de este gobierno. Señor Premier, gracias. En principio, rechazamos cualquier intervención desde el Ejecutivo sobre la crisis del Ministerio Público y también debemos expresar que no existe por parte del Ejecutivo y de ninguno miembro del Gobierno un interés en afectar la institucionalidad de los organismos constitucionalmente autónomos. Por el contrario, siempre la prédica de este Gobierno ha sido que democráticamente se resuelvan los problemas del sistema de justicia en el marco de la Constitución y la ley. Por eso que este Gobierno, a propósito de la ley del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, promovió varias reuniones con los titulares de los sistemas, de los organismos constitucionalmente autónomos, con el propósito de examinar, analizar y realizar propuestas para mejorar el sistema de justicia. Es por eso quiero que quede bien en claro en principio que el Ejecutivo tiene una vocación democrática y de respeto a la Constitución y a la ley. Y en segundo lugar, atendiendo a su pregunta, que es una especulación, el Gobierno ni ninguno de los ministros necesita una ayuda, ni mucho menos intervenir en ningún área, ni ninguna institución, porque este es un Gobierno que no pacta con la corrupción. No hay una sola denuncia en la que ni la señora Presidenta ni los ministros hayan sido denunciados por un acto de corrupción. Como ustedes han podido apreciar, muchas de estas denuncias, o por no decir la gran mayoría, han sido generadas en base a especulaciones que han generado noticias y estas noticias han llevado a que se generen investigaciones que al final, como ustedes habrán visto, terminan en el Congreso siendo objetadas por mandato propio de la Constitución y porque éstas no contienen un asidero o procesal o material que permita establecer responsabilidad por parte de ninguno de los que integran el gabinete de la señora Presidenta. En consecuencia, también por ese lado, rechazo que hubiera algún interés, pero sí finalmente, a propósito de su pregunta desde el Ejecutivo, y reitero lo que mencioné al inicio de mi intervención, el Ejecutivo le preocupa la salud de la institucionalidad. No podemos soslayar que en efecto el sistema de justicia viene siendo objeto de muchas críticas, no ahora. No es en este gobierno que se generan las preocupaciones sobre cómo el sistema de justicia afecta y no cumple con sus tareas. No es para ustedes como periodistas tampoco ajeno a que en las resoluciones el sistema adolece de muchos problemas y que creemos que deben mejorar. No, la posición del Ejecutivo, como lo mencioné también, no va a ser petardear o destruir la institucionalidad. Por el contrario, nosotros creemos firmemente que una institución que ejerce en democracia y que ejerce en defensa de la ciudadanía debe, obviamente, ser apoyada. Pero justamente una institución que no cumple con las normas, que no cumple con las disposiciones de otras instituciones, también debe generarnos una gran preocupación. Siguiente pregunta de Stephanie Medina, de Willax. Premier, ministros, buenas tardes, ¿qué tal? Premier,
¿Qué mencionar sobre la intención de la Presidenta de la República de tener un programa los domingos a las 8 de entrevistas? Y si es que usted podría confirmar o negar la salida de la gerente de RTP, Ninosca Chandía, de TV Perú. ¿Y qué criterio se tomó para la elección del sucesor? Y si Mónica Tiburcio, que ha sido publicada en la resolución del peruano como nueva secretaria de prensa de Palacio de Gobierno, ¿por qué se escogió esta designación, dado que la experiencia de esta profesional es más orientada a la publicidad que a la relación con los medios? Gracias. Varias preguntas allí. En efecto, la señora presidenta tiene dentro de su cartera de difusión de sus tareas varias ideas que probablemente no han podido cristalizarse. Una de ellas, la que usted menciona, y que me parece que es muy válida, que si la señora presidenta lo ha considerado, no está dentro de su esquema probablemente inmediato, pero es una de las tantas ideas que la señora presidenta ha considerado y que me parece que es legítimo y adecuado que la señora presidenta se dirija a la población a través de varios mecanismos. Con relación a la designación de los funcionarios al interior del aparato estatal, tenga en cuenta que se hace una rigurosa selección y aquellos que cumplan con los presupuestos institucionales y con los requisitos serán designados. Bueno, todavía no tenemos es un trascendido para mí, en lo personal es un trascendido. Esperemos en los próximos días a que esta noticia se pueda cristalizar. Siguiente pregunta de Silvana Quiñones de la República. Buenas tardes, Premier, ministros y colegas. Soy Silvana Quiñones de la República. Yo quisiera volver a reformular la pregunta de mi compañera sobre Ninosca Candia, quien sigue en TV Perú. Queríamos saber si se descarta su renuncia o su movimiento a un ministerio. Sobre Ninosca Candia, quien sigue en TV Perú, si se descarta su renuncia o su movimiento a un ministerio. Como acabo de expresar, es un Siguiente, por favor. Como usted acaba de escuchar, es un trascendido. No tengo yo noticia. Siguiente pregunta de Ali Ayala de TV Perú. Buenas tardes, Premier, ministros. ¿Qué tal? Una pregunta para el ministro del Interior, Carlos Malaver, sobre el tema de la estrategia que está aplicando la policía para desbaratar la cúpula creada por el monstruo que ha liderado el tema de las extorsiones en la capital. Aparte de la recompensa de 1 millón de soles que se ha ofrecido, ¿qué otras acciones se vienen realizando para poder desbaratar esta cúpula? Mencionó un poco sobre el tema de atacar a la fuente de ingreso económico de esta organización criminal. Gracias. Disculpe, contra el señor Premier, lo que le he podido escuchar, porque a veces están hablando un poco rápido, creo, discúlpeme, pero le he podido escuchar qué estrategia se está utilizando para la lucha contra la criminalidad o el tema extorsivo, la organización criminal del monstruo, ¿no? ¿Es lo que le he podido entender? ¿Sí? Sí. Un poco de repente para poder ampliar sobre la estrategia que se está aplicando. Correcto. Ha indicado sobre el tema de la recompensa de 1 millón de soles y también para atacar a la fuente de ingreso económico de esta organización criminal. ¿Qué estrategia se está aplicando en ese sentido? Sí. A ver, la estrategia, primero hay que poner en contexto, y vuelvo a repetir, este gobierno, el sector interior, la Policía Nacional, bajo el liderazgo de la presidenta Dinercilia Boluarte Segarra, sí tiene un plan, y ese plan se llama Perú Seguro, que radica en 4 ejes principales, que es la prevención, el control territorial, la investigación criminal con inteligencia y el fortalecimiento de capacidades, tanto infraestructura, tecnología y mejorar de repente la capacidad de recursos como vehículos y otros. Se ha aplicado la prevención y el control territorial en determinados momentos, pero ustedes saben que hay cierto tipo de brechas que este gobierno está tratando de superar, en tema de carácter logístico, en tema de inversiones y en tema también de poder captar más elementos que puedan incrementar a la Policía Nacional. En la actualidad,
se está aplicando la inteligencia con la investigación criminal y sobre todo estamos atacando a las organizaciones criminales en donde le podamos hacer daño, que son sus fuentes de financiamiento. Estamos trabajando de la mano con la unidad de inteligencia financiera a fin de poder detectar las cuentas receptoras y las cuentas a donde están llegando el dinero, con la finalidad de debilitarlo, porque el dinero es lo que los fortalece, los vuelve itinerantes, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Y eso está debidamente evidenciado con lo que todos los medios de comunicación se han enterado y el recorrido que tiene este delincuente conocido como el monstruo, que está circulando entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Y la recompensa ha sido incrementada con la finalidad de que al tenerse conocimiento, con una hipótesis bastante fuerte de que estaría siendo protegido por bandas criminales u organizaciones criminales en esos países, en un momento de debilidad, esta misma gente que lo puede estar resguardando va a entregarlos debido a al incremento de esta recompensa para su captura. No solamente es por él, hay otros delincuentes pertenecientes a organizaciones criminales, como los pulpos y otros, que también están recorriendo la región de América. Siguiente pregunta de Vanessa Rubio, de Exitosa. Premier, ministros, muy buenas tardes. De Exitosa, ustedes mismos ya han reconocido la crisis que existe en el Ministerio Público. Si pudieran aclararnos, el Premier y el ministro del Interior que está presente, si la Policía Nacional va a continuar brindando seguridad a la señora Patricia Benavides, luego de que esta mañana el Poder Judicial ordenara suspenderla como fiscal titular suprema y también como fiscal de la Nación por 24 meses debido a una investigación penal en su contra. Muchas gracias. Para hacer de conocimiento, la doctora Patricia Benavides tiene una resolución emitida por la Comandancia General, que es la número 048-2025, la misma que ha sido emitida en el mes de febrero y es hasta el mes de agosto, y se le emite como personalidad al haberse realizado previamente la evaluación de riesgos por la Policía Nacional. Esto dentro de un marco de los reglamentos y directivas correspondientes a la prestación de seguridad a personalidades. A continuación, Julio Caiguare, de Radio Nacional. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministro. Hemos observado que en estas últimas semanas se ha estado llevando diferentes campañas de vacunación a nivel nacional y en ese sentido la pregunta para el ministro de Salud es ¿qué metas de vacunación se ha trazado su sector en lo que resta el 2025 y cuál es la comparación con el año pasado? Gracias. Bueno, nosotros tenemos un plan de vacunación permanente y periódicamente cuando hay campañas masivas de vacunación como la que hicimos hace un par de meses atrás, o menos quizás por la Semana de la Vacunación de las Américas, hacemos visita casa por casa para que nuestras brigadas puedan mejorar las coberturas y completar el calendario de vacunación regular a nuestros niños, sobre todo. Ahora que tenemos épocas de invierno, como mencioné en la introducción, y están aumentando los casos de infección respiratoria, estamos intensificando esta vacunación, yendo casa por casa, y en la zona de frontera de Puno, por la alerta sanitaria que se ha despertado en Bolivia, estamos haciendo este trabajo de vacunación para el sarampión. Y tenemos un trabajo permanente y una vigilancia que desde el Ministerio se monitoriza y se coordina directamente con las regiones. A continuación, siguiente pregunta de Nicole Shawana, de Best Cable. Muy buenas tardes a todos. Premier, la presidenta Dina Boluarte evita responder a la prensa desde hace varios meses y ahora estaría promoviendo un programa dominical en TV Perú, el cual se dice estaría orientado a entrevistas sin contrapreguntas. De ser así, ¿qué es lo que buscaría este espacio? ¿Informar a la ciudadanía o blindar la imagen presidencial?
Con relación a su pregunta, hay que establecer algunas ideas previas. En primer lugar, la importancia de que la señora presidenta dé a conocer el detalle de sus actividades y sobre todo que dé a conocer la relación que tiene con el pueblo a través de sus obras, se da, o mejor dicho, se traduce justamente en cada uno de los discursos en los cuales ella aparece públicamente, inaugurando, inspeccionando, compartiendo con la población, en la que muchos de los medios participan, otros no, y en lo que se ve una masiva participación de la población. Ella se dirige, es decir, la relación de la señora presidenta con la población es directa, se comunica directamente con la población y esta es una de las formas o es uno de los mecanismos por el cual ella puede comunicar sus actividades. En segundo lugar, efectivamente, lo mencioné hace un momento, dentro de su, vamos a decir, portafolio de ideas de comunicación, efectivamente es parte de lo que ella ha considerado un programa que es además legítimo que ella lo pueda desarrollar. Hasta el momento no existe la idea, no hay un programa, no está dentro de la... no está desarrollada, no está en el programa, no lo sabemos, eso corresponde al área de comunicación del Palacio de la señora presidenta, pero le digo, es parte también de su programa en la que ella seguramente expresará lo concerniente al trabajo que realiza. Siguiente pregunta de Omar Jordán, de Canal N. ¿Cómo está, Premier? Ministros, muy buenas tardes. El aspecto es que la presidenta, en este caso, solo se dirige a la población, dejando muchas interrogantes por parte de los medios de comunicación, temas en investigaciones, temas en cuestionamientos, y que debería ser un poco más abierta también para las interrogantes. Como mencionaba la colega, estamos hablando casi de 244 días de silencio, va a ser casi un año. Y si me permite ampliar también dentro de esta pregunta, y el pronunciamiento que usted dio respecto al Ministerio Público. ¿En algún momento la Policía Nacional tomó consideración para poder apoyar con fuerza pública para el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público? Muchas gracias. Señor Omar, yo reitero también como parte de su inquietud el hecho de que en efecto la señora presidenta sí se comunica con el pueblo y lo hace a través de sus obras, a través de la participación directa que hace en cada inauguración. Permítame, con mucho gusto le voy a responder. Efectivamente, recorre todo el país y con relación a lo que usted menciona como cuestionamientos, que son los que son de público conocimiento, estos cuestionamientos se han ido desvaneciendo poco a poco y ustedes, los de la prensa, han sido testigos de cómo varias de estas denuncias han tenido un origen y sobre todo un basamento muy débil. Ya incluso el abogado de la señora presidenta ha expresado de manera muy clara cómo estas denuncias no han podido ser debidamente argumentadas en los ámbitos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e incluso ante la propia Fiscalía de la Nación. Entonces yo creo que ahí resulta claro que cuando estamos hablando de esta preocupación a la que usted alude, estas están siendo respondidas en el tiempo. El tiempo le da la razón a la señora presidenta de que no ha cometido ningún delito, de que no existe alguna irregularidad en su gestión y por el contrario, su trabajo siempre ha sido transparente. Finalmente, con relación a su última pregunta, entiendo que está dirigida a una hipótesis, probablemente es... Permítame, ministro. Mire, yo quiero dejar bien en claro que la Policía Nacional desarrolla su trabajo y me estoy permitiendo asumir la respuesta que probablemente el ministro del Interior vaya también a realizar o complementar, pero la Policía Nacional no está diseñada para atender peticiones personales de ni uno ni de otro, está para defender la constitucionalidad y la ley, y ese es el ámbito de su trabajo.
Lo que tenga que hacer, que esté en el marco de la Constitución y la ley, es lo que la policía le corresponderá hacer. Última pregunta de Gianfranco Porras de Sol TV. ¿Qué tal, Premier? Buenas tardes. Hacer la consulta sobre el pago de los viáticos por concepto de riesgo de vida. Infantes de la Marina están impagos desde enero hasta la fecha, a pesar de estar en zonas de emergencia como Patás y Trujillo. Si nos puede explicar el porqué de este impago y qué tiene que decirle a los infantes de la Marina. Gracias. Hacer la consulta sobre los pagos de viáticos por riesgo de vida. Infantes de la Marina están impagos desde el mes de enero hasta la fecha, a pesar de estar en zonas de emergencia como Patás y Trujillo. Si nos puede dar más información, ¿por qué este impago a los infantes de la Marina? En principio, el Comando Unificado maneja un presupuesto que desde el Ministerio de Defensa ha sido diseñado y que el Ministerio de Economía ha aprobado y también transferido. Es el mismo caso de la Policía Nacional. En ambos casos se ha efectuado las transferencias que correspondan oportunamente. Si hubiera alguna demora o tal vez hubiera una irregularidad, le aseguro que esta va a ser inmediatamente corregida. Yo quisiera terminar también expresando dos saludos. El primero de ellos como consecuencia del año andino que se produjo a propósito del solsticio de invierno, saludar a todos nuestros hermanos y hermanas del Ande y en particular a los campesinos. Y segundo, adelantarme al 29, que es la fecha tan importante para los pescadores, que rememora obviamente la figura de San Pedro y San Pablo, pero que aquí en nuestro país la desarrollan muy bien los pescadores, que hacen un gran trabajo en favor de nuestras familias. Saludos también para ellos. Con esto culminamos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Muy bien, entonces hemos escuchado la conferencia de prensa tras Consejo de Ministros en el marco de la suspensión de Patricia Benavides. Bien, entonces justamente el premier Arana respondió sobre los diversos cuestionamientos, sobre las diversas preguntas de la prensa, donde dejó más dudas que certezas, ¿no? Por ejemplo, si iba o no a ingresar al Ministerio Público para justamente la doctora Patricia Benavides pueda retomar el cargo de fiscal de la Nación. Simplemente manifestó que la Policía Nacional del Perú está justamente respetando el marco de la Constitución, así que no ha manifestado si tenían previsto o no el ingreso, en este caso entre ayer y el día de hoy. Bien, justamente también estuvo presente el ministro del Interior, Carlos Malaver, justamente dando este pronunciamiento o esta respuesta a la prensa. Otro punto importante que también se ha cuestionado es la presencia de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra para que pueda responder a la prensa sobre los diversos cuestionamientos que tiene la mandataria. Aquí el premier ha sido claro y manifestado: nosotros, tanto los ministros como también la presidenta de la República, tenemos cero cuestionamientos, no hay ningún delito y todas las denuncias que han llegado al Congreso de la República al final han sido archivadas. Es decir, tanto los ministros como la presidenta Boluarte están totalmente sin ningún tipo de cuestionamientos, ¿no? Al parecer están de espaldas a la población. Aquí el Consejo de Ministros liderado por Eduardo Arana. Además, también se preguntó sobre el programa que tendría la presidenta Boluarte y aquí justamente una periodista manifestó que este programa que se realizaría obviamente en el canal del Estado simplemente sería para poder realizar preguntas o para blindarse la propia presidenta Boluarte y obviamente a su gobierno, blindar la imagen presidencial, ¿no? Entonces, sí hay cuestionamientos para la presidenta Boluarte justamente por parte de la prensa. Si no, en todo caso, cada semana daría una conferencia de prensa sobre todo lo que está pasando en el Perú. Pero ¿cómo responde la presidenta? Según el propio Arana, responde la mandataria Dina Ercilia Boluarte Segarra con sus obras,
justamente con las visitas a las diferentes regiones del país. Es así como responde a la población, es lo que ha manifestado. Otro punto importante que también se han pronunciado en esa rueda de preguntas es acerca si existen o no existen planes por parte del Ministerio del Interior para la lucha contra la criminalidad. Ha manifestado que sí existen planes como Perú Seguro y que tiene 4 puntos fundamentales que obviamente está desarrollando o que se está ejecutando. Pero hay que tener en cuenta que el propio Malaver en unas declaraciones al canal del Estado manifestó que esta crisis en el Ministerio Público lo único que hacía era que haya un caldo de cultivo para que las organizaciones criminales, la inseguridad ciudadana, obviamente esté a sus anchas, ¿no? Porque justamente la persecutora del delito, que es el Ministerio Público, no estaba realizando justamente sus labores como en anteriores, o debería realizar sus labores sin esta crisis, es decir, sin que haya una pugna de poder. La pugna de poder lo mencionó textualmente el propio César Vázquez, ministro de Salud, en anteriores declaraciones a la prensa. Bien, entonces, ¿existen o no existen planes, no? Déjeme saber en el chat qué opinan. ¿Existen o no existen planes para la lucha contra la criminalidad, contra la inseguridad? Además, la presidenta Boluarte debe o no debe tener un programa, y ese programa servirá básicamente para poder blindar su imagen presidencial. También déjenmelo saber en los comentarios. Además, ha dejado prácticamente en incertidumbre a todos nosotros si es que el Ministerio del Interior, obviamente por intermedio de la Policía Nacional del Perú, iba o no ingresar al Ministerio Público para hacer valer la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Eso justamente ha manifestado el premier Arana, que la Policía Nacional del Perú justamente vela por el orden constitucional. No ha dicho sí o no, es decir, que probablemente no han tenido eh, esta posición, aunque la posición del ministerio o del premier Arana en su primer momento hay que tener en cuenta que era que se ejecute la resolución de la Junta Nacional de Justicia en diversos pronunciamientos, en diferentes conferencias. Bien, entonces también ha manifestado que no existe pacto con la corrupción y desde el Ejecutivo se preocupan por la salud de la institucionalidad en relación a lo que está pasando en el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y ahora obviamente ha ingresado el Poder Judicial, que el día de hoy también Janet Tello ha brindado declaraciones a la prensa, ¿no? Declaraciones a la prensa, donde también se molestó, estuvo muy incómoda la doctora Janet Tello, presidente del Poder Judicial, porque todas las preguntas, a excepción de una, eran referentes justamente a lo relacionado con Patricia Benavides, a esa resolución del Poder Judicial para poder, o que resolvió la suspensión por 24 meses de suspensión temporal de 24 meses para el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema titular. Bien, entonces esa fue la rueda de prensa, la conferencia completa donde justamente anunciaron también el aumento de la recompensa al monstruo, entre otros puntos importantes que se dieron a conocer. Bien, el aumento de la recompensa refuerza el compromiso del gobierno contra el crimen, manifestó el premier Eduardo Arana el día de hoy, ¿no? Entonces afirmando el aumento de recompensas contra líderes y cabecillas de bandas delictivas como Eric Moreno, alias El Monstruo, es una muestra más de compromiso del gobierno en la lucha contra la criminalidad. Bien, entonces esta es la información que estamos brindando hasta este momento, así que déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de la rueda de prensa, de la conferencia de prensa del día de hoy, 25 de junio de 2025. Los leemos en los comentarios.